pero hemos también tomado como referencia algún marco internacional, ¿no? De unas normas internacionales. Vamos a revisar lo que es un trabajo de izaje, los tipos de trabajo de izaje, los peligros. Vamos a revisar también dentro de estos peligros o riesgos algunas casuísticas de algunos accidentes que han sucedido para precisamente evaluar las lecciones aprendidas y cómo podríamos incluir los lineamientos que vamos a explicar el día de hoy. Evaluación de controles, que vamos a incluir un pequeño procedimiento que hemos resumido, que incluye responsabilidades, también algunos lineamientos para la determinación de los equipos y accesorios de izaje y algunas recomendaciones finales. El objetivo entonces del presente curso es establecer los lineamientos mínimos para poder realizar trabajos de izaje de acuerdo a las normativas legales vigentes, nacionales como internacionales, como ya hemos indicado, eliminar o minimizar el potencial de accidentes mortales, lesiones, incidentes que surgen de riesgos asociados con actividades de izamiento de grúas o en este caso trabajo de izaje. Como ya conocemos, el involucrar actividades de cargas suspendidas, los riesgos que se pueden generar, digamos, incluso pueden ser críticos, en realidad son críticos, y podrían generarse consecuencias severas. Por tanto, es importante conocer cuáles son los lineamientos mínimos que tendríamos que incluir en nuestras actividades. Partimos entonces con el marco legal referente a los trabajos de izaje o cómo nos podríamos enfocar para realizar la documentación mínima para controlar, digamos, los trabajos de izaje, teniendo en cuenta entonces la ley de seguridad, ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo que se dio el año 2011, que como bien sabemos es una ley que aplica a todos los sectores públicos y privados, a todos los servicios económicos y de todos los tipos de servicios, incluyendo Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. La misma ley, dentro de su título 4, el capítulo 1, te establece que todo empleador debe generar un modelo de sistema de gestión para poder asegurar que sus actividades puedan realizarse de manera segura. Entonces, si hablamos de un modelo de sistema de gestión, nosotros revisamos la ley, nos genera ciertas etapas que incluye políticas, incluye procedimientos, estándares, el elemento del sistema de gestión como el control de eventos, de accidentes. Y precisamente de ese modelo tendríamos que nosotros el día de hoy simplificar cuáles son los lineamientos mínimos a lo cual podríamos incluir nosotros en este sistema de gestión, ¿no? Referente a los trabajos de izaje. Y precisamente, bueno, los trabajos de izaje se involucran el sector construcción, porque precisamente es en el sector construcción donde se realizan las labores de cargas suspendidas, y bueno, ciertos sectores como minería, hidrocarburos, electricidad, que también involucra trabajo de izaje a manera de actividades de empresas conexas o actividades conexas a su sector. Pero en sí son actividades netamente de construcción, que lógicamente también se realizan en minería como actividades conexas, y también en lo que es hidrocarburos o en algunos sectores de electricidad. ¿Qué nos indica la norma G050, que es seguridad durante la construcción? Bueno, hemos tomado como referencia porque hay mucho texto, mucha documentación o muchos lineamientos que hemos incluido, digamos, en el presente curso referente a la norma G050. En el literal 22 nos genera los lineamientos para el manejo y movimiento de cargas, incluyendo ciertas consideraciones de las actividades previas, durante y al finalizar la labor de trabajo, incluyendo también lineamientos para los estrobos, lingas, ganchos, que si bien es cierto, en la norma G050 no incluye mucho detalle, para lo cual sí hay ciertos estándares internacionales que tenemos que tomar como referencia para poder incluir los lineamientos para seleccionar los estrobos, lingas o en general los accesorios de izaje. También incluye el informativo sobre el código de señales para movimiento de grúas, que normalmente las organizaciones ya las tienen incluidas, digamos, en sus procedimientos,
Incluye también dentro de sus anexos el permiso de izaje, que es un trabajo de alto riesgo y requiere petar un permiso de trabajo de alto riesgo. Y en este caso, la G050 sí te genera un modelo para el permiso de izaje. Incluso también incluye un formato para la inspección de grúas. Entonces, estos modelos también los vamos a tomar como referencia en el presente curso. Y dentro también del sector construcción, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que fue generado bajo Decreto Supremo 011 de 2019, en el artículo 56 hace referencia a las actividades de alto riesgo, para lo cual indica que el empleador debe tomar en cuenta todas las actividades de alto riesgo que incluye la norma técnica G050. Dentro de esas actividades de alto riesgo estaremos hablando de los trabajos de izaje, y específicamente a lo que hace referencia es que se tiene que contar con un permiso o una autorización para poder realizar este tipo de actividades. Como sabemos que es una actividad de alto riesgo, entonces previo a realizar una actividad de esta naturaleza tenemos que contar con una autorización, en este caso con un PETAR, con un permiso, hace referencia. También indica que la capacitación referente a los trabajos de alto riesgo hace también referencia a las operaciones de izaje, que tiene que incluir dentro del programa de capacitaciones en el artículo 54 de del presente decreto supremo. Por tanto, también genera unos lineamientos para poder realizar operaciones de izaje. Y el sector minería, es el decreto supremo 024 con su modificatoria, el 023. En el artículo 130 también hace referencia a que todo trabajo de alto riesgo debe de contar con un PETAR, con un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Que es el anexo 18, el formato anexo 18, para lo cual podríamos nosotros adecuar los trabajos de izaje o el permiso para trabajos de izaje. También indica que se tiene que realizar inspecciones, auditorías, controles de manera programada, de manera diaria, de manera mensual. Y dentro de esta programación incluye ciertos elementos. Dentro de estos elementos detalla que se tiene que realizar la inspección a los sistemas de izaje. Entonces, también incluye lineamientos para poder realizar trabajos de izaje. Bueno, básicamente, en este caso, al sistema de inspecciones de los sistemas de izaje, incluso indica que debe realizarse de manera diaria, bueno, si es que te aplica, ¿no? Si es que te involucra actividades en tu sector económico, en este caso. También te indica que se tiene que realizar de manera mensual la inspección de cable de izaje o cable carril. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la normativa sectorial, en este caso minería, también recalca el lineamiento para poder realizar trabajos de izaje. Y como ya hemos dicho, en sí la normativa peruana tiene algunos lineamientos, pero sí es conveniente que se tiene que complementar con lineamientos más específicos en materia de seguridad, para lo cual se tiene que tomar como referencia la normativa internacional, como las ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, con sus siglas en inglés. Y dentro de esta normativa existen diversos volúmenes para poder tomar en cuenta, digamos, los diferentes lineamientos, como la ASME B30.5. Este volumen te habla específicamente sobre grúas móviles y locomotoras. La ASME B30.9, específicamente lineamientos para las lingas. La ASME B30.10, lineamiento para los ganchos. La B30.14, para la grúa que tiene tubos. La B30.22, grúas pluma articulada, hablando del camión grúa. La OCHA 29, CFR 1910, grúas sobre grúas con locomotoras y camiones. La OCHA 29, CFR 1926, 251,
referente a la sujeción o equipo de sujeción para el manejo de materiales, y también la 829 SFR 1926 para las grúas y pescantes. Entonces, estas normativas es conveniente que en las organizaciones las tomen en su base de datos para poder incluir lineamientos en los sistemas de gestión, ¿no? Que es un complemento a la normativa nacional que ya hemos generado como referencia. Bueno, esta es la parte de la terminología de esta normativa, ¿no? Como habíamos dicho, la Sociedad Americana de Soldadura, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que es la ASME, la Sociedad Americana para Prueba de Materiales, que es la CTM, que incluye los tipos de resistencia de materiales, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la OCHA, ¿no? Bueno, parte de la terminología de las normas que ya hemos verificado, digamos, o que hemos tomado también como referencia al presente curso. Si nos vamos a la definición, entonces, ¿qué es un trabajo de izaje? Es toda labor que implica izaje de cargas con equipos y es considerado un trabajo de riesgo. Es necesario de aplicación de controles específicos para evitar daños a la salud, a la propiedad y al medio ambiente. ¿Por qué es considerado un trabajo de riesgo? Porque precisamente dentro de las consecuencias de un posible accidente, incluso hay bastante probabilidad que las consecuencias puedan ser letales, ¿no? O catastróficas, porque estamos hablando de izaje de cargas suspendidas, que puede involucrar camiones, grúas, pueden involucrar grúas telescópicas, y bueno, ya se tiene ciertas estadísticas en el Perú referente a accidentes, digamos, incluso mortales, a consecuencia de accidentes con carga suspendida, ¿no? Entonces, por eso es considerado un trabajo de riesgo, incluido también en ciertos sectores, ¿no? Como minería o como hidrocarburos, que también incluyen como trabajo de riesgo en misma electricidad. Dentro de las actividades que precisamente el día de hoy vamos a revisar, bueno, básicamente cuando hablamos de los lineamientos que hemos resumido el día de hoy es para actividades con cargas con camión grúa, actividades de izaje de cargas con grúa telescópica o izaje de cargas con puente grúa, ¿no? Que como ya hemos dicho, son diferentes actividades que mayormente involucran para el sector construcción, pero igual para el subsector, en este caso de energía, hablando de minería, electricidad, hidrocarburos, también se incluyen actividades conexas que involucran también actividades de izaje, ¿no? Aunque también, ¿por qué no decirlo?, en minería, en los mismos procesos de la perforación generan trabajos de izaje al realizar el cambio, por ejemplo, de los taladros, ¿no? De los barrenos de perforación. Entonces, involucra en diversas actividades de izaje, tanto en minería, construcción, electricidad, hidrocarburos. Algunos tipos de equipo de izaje por su funcionamiento, según las BS30, tenemos el funcionamiento, por su funcionamiento podremos clasificar como grúas mecánicas, hidráulicas o mixtas, grúas fijas como los puentes grúas, tipo torre también, grúas móviles como las grúas montadas sobre ruedas, grúas ferroviarias, grúas montadas sobre orugas, grúas montadas sobre pontón, trabajan en puertos, entre otros, ¿no? Tecles, trípodes que también son considerados para poder realizar labores de izaje. Entonces hay una diversidad de equipos que involucran diversas actividades de cargas suspendidas. Dentro de los peligros potenciales, digamos, en las operaciones de izaje, ¿por qué suceden normalmente los accidentes? Precisamente hablando de actitudes inseguras, porque se realiza una operación de izaje mayormente sin un plan de izaje, ¿no? Se realiza un trabajo de izaje y muchas veces no se cuentan con procedimientos, no se cuenta con una previa planificación, o se realiza una operación de izaje sin un permiso, sin una autorización, lo que genera muchas veces los eventos, los accidentes, o porque básicamente se omiten normas de seguridad durante la operación de izaje, ¿no? Se tienen ya los lineamientos establecidos, pero por el factor de tiempo, digamos, por la misma rutina de la actividad,
el trabajador muchas veces omite la norma de seguridad y toma los famosos atajos, y es precisamente en ese momento que suceden los eventos, los accidentes, ¿no? O porque izar las cargas también sin considerar algunos factores ambientales, que también es uno de los factores primordiales que se debe evaluar para poder realizar los trabajos de izaje, ¿no? Factor del viento, por qué no decir la misma iluminación eh, que tiene que existir, porque normalmente los izajes se hacen de día, ¿no? Condiciones inseguras, como un operador de grúa, por ejemplo, que no cuente con una certificación o que no esté vigente esa certificación, genera ya una condición, un equipo de izaje defectuoso, elementos de izaje defectuosos que muchas veces no son revisados, no son inspeccionados, no existe un programa de inspección o no están incluidos dentro del programa de inspección, y muchas veces el almacén cuenta con estos elementos de izaje defectuosos y en cualquier momento cualquier trabajador quiere realizar una actividad de izaje y recién se da cuenta que los elementos de izaje están defectuosos, y es en ese momento donde muchas veces se cometen los actos inseguros, por lo que el tiempo o la premura o ya la planificación del trabajo ya está programada. No contar con los elementos de izaje también es otro de las condiciones que suceden muchas veces por el tema logístico. No se cuenta a tiempo con los elementos de izaje o no se ha generado la adquisición necesaria. Y el factor ambiental, que es también uno de los peligros primordiales o fundamentales que muchas veces generan los eventos, en este caso con cargas suspendidas, ¿no? Como la lluvia, el viento, o también, por qué no decir, el terreno inestable, que muchas veces se genera por algún factor ambiental, por una zona de tierra donde hay mucha lluvia y los terrenos no son estables, no se realiza una revisión previa. Entre los riesgos asociados, como ya hemos dicho, son riesgos críticos, realmente un volcamiento de una grúa, y pueden generar daños a la propiedad, como también pueden generar daños a la persona, y porque así pueden ser catastróficos, que pueden incluso involucrar mayor cantidad de afectados. Una caída de carga, una caída de grúa. Dentro de los riesgos asociados son aplastamientos por caídas de carga, que precisamente un aplastamiento va a generar una muerte instantánea, digamos, a un trabajador, si hablamos de lesión personal. Atrapamientos contra la carga o accesorios, que muchas veces pasa en atrapamiento de dedos, atrapamiento de manos cuando se está realizando el estrobado de la maniobra. Los golpes contra objetos móviles, a veces la zona es muy restringida, no se ha delimitado correctamente, no se ha retirado ciertas herramientas o materiales que no se van a utilizar, ciertos equipos, y muchas veces se realizan trabajos de izaje momentáneos o trabajos de corto tiempo, como izajes con camión grúa para poder trasladar luminarias, para poder trasladar compresoras, izajes que nosotros le llamamos rutinarios, que son pequeños, y precisamente en esos izajes suceden los accidentes porque no se evalúa correctamente el riesgo, ¿no? Que son momentáneos, son del momento, muchas veces se improvisan y puede suceder golpes contra objetos, caídas al mismo nivel también, porque por la misma razón de que no se ha realizado una buena evaluación del riesgo del área más que todo, y precisamente el mismo trabajador, los mismos trabajadores involucrados, como los vienteros, el mismo río, pueden tener caídas, por qué no decirlo, hasta el mismo operador de la grúa o del equipo de izaje. Y bueno, algunas estadísticas a nivel mundial que mostramos en la presente diapositiva es que el 30% de accidentes laborales involucran equipos de izamiento, y de estos, el 30%, el 52% cobran víctimas fatales. Y lógicamente los costos por reparación, reemplazo, tiempo perdido y compensaciones legales han sacado a muchas empresas del mercado. Realmente estamos hablando de riesgo crítico, como le llaman algunas organizaciones. Algunas organizaciones han considerado el concepto de riesgo crítico, que precisamente dentro del concepto en sí equivale a decir
que es todo riesgo que su probabilidad, si bien es cierto, es baja porque no ocurre constantemente, pero de llegar a suceder las consecuencias son severas, ¿no? Como la caída de un rayo, por ejemplo, considerado un riesgo crítico, porque la probabilidad es baja, pero la consecuencia es severa de llegar a ocurrir. Y si vemos nosotros la estadística, el 52% de estos eventos han cobrado víctimas fatales, los accidentes que han sucedido a nivel mundial. Definitivamente estamos hablando de riesgos críticos. Y por qué no decirlo acá en el Perú, considerado como trabajo de alto riesgo. Hemos querido mostrar también algunas lecciones aprendidas de algunos accidentes que han sucedido referente a izajes, porque precisamente de estas lecciones aprendidas, muchas veces que suceden en algunas organizaciones, es para poder detectar cuáles las mejoras y poder incluirlas en la nueva planificación de cierta organización, ¿no? Entonces, bueno, mostramos uno de los accidentes que han sucedido. Un trabajador, mientras realizaba el transporte de una estructura metálica mediante puente grúa, estamos hablando de un izaje con puente grúa, y uno de los estrobos se corta, lo que provoca que la estructura caiga aplastando al trabajador, el cual fallece inmediatamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un izaje con puente grúa y uno de los estrobos llega a cortarse, ¿no? Dentro de las causas es el personal no era autorizado, no existían las competencias suficientes, en este caso no había una orden de trabajo para realizar esa labor, no, bueno, no hubo rigger tampoco, falta de control por parte de la supervisión, bueno, no estaba el supervisor presente, y la inspección o mantenimiento inexistente, porque básicamente si se rompe un stroke, porque definitivamente en almacén o en toda la zona de trabajo, o porque no es en toda la organización, está fallando ese elemento del sistema de gestión de la inspección programada, ¿no? De los strokes o los accesorios de izaje, y se cuenta con accesorios de mal estado en este caso, ¿no? En el caso del evento. Una selección inadecuada de equipos y accesorios para la maniobra, ¿no? Porque lógicamente el trabajador ha tenido que realizar una previa inspección de estos accesorios de izaje. Dentro de las lecciones aprendidas es cumplir con los criterios establecidos por la norma ASME B30.26, desechando accesorios con falta de logotipo, de capacidad de carga o izajes doblados, y conocer los procedimientos de trabajo para manejo de cargas suspendidas, ¿no? Definitivamente acá o no se cuenta con procedimiento, o se ha obviado todos los pasos o muchos pasos del procedimiento. Entonces, estos son parte de las lecciones aprendidas de algunos accidentes que han sucedido. Este es otro accidente que ha sucedido, en este caso ya con un camión grúa, y que realizaba la descarga de tuberías de hormigón. Estamos hablando de esas tuberías de concreto. De un camión grúa trabajador se situó a un costado del vehículo para observar la maniobra de la pluma que realizaba el operador. En ese momento una islinga se cortó y la carga cayó al suelo rodando en dirección del trabajador, el que fue aprisionado contra un muro colindante. El trabajador falleció por la gravedad de las lesiones. Acá estamos hablando que es un trabajo que normalmente le llamamos rutinario, porque es, al menos para un camión grúa que realiza izajes o transporte de materiales. Es un trabajo de un camión grúa que está realizando el transporte de tuberías de concreto, y hay un trabajador que ingresa al radio de trabajo, trabajador ajeno a la labor, y es precisamente en ese momento que que falla, digamos, un accesorio izaje, en este caso se rompe un strobo, una linga, lo que indica, y precisamente la carga rueda e impacta con el trabajador, ¿no? Produciendo el fallecimiento. Entonces ahí es fácil detectar acá las causas que normalmente han sucedido en este accidente: presencia del trabajador sin función específica durante la actividad, pues una actividad crítica, y un trabajador dentro del radio de influencia; ausencia de perímetro para prohibir la presencia de personas, lógicamente no ha existido una restricción para prohibir el ingreso; uso de lingas de baja capacidad de carga en relación al peso. Definitivamente no ha existido una buena evaluación, y por tanto la carga ha sido aparentemente eh, inadecuada para la slinga, digamos, que se ha usado, o
o la línea inadecuada para la carga, ¿no? Que se ha tenido. La ausencia de riego, no había rigger, y es lo que comúnmente sucede con algunas organizaciones, ¿no? Se va a realizar trabajos, como vuelvo a recalcar, rutinarios con camión grúa para trasladar materiales, para trasladar cosas pequeñas, que así le llamamos, y en ese momento no está el rigger, precisamente le dicen que solamente por algunos minutos es un trabajo rutinario, un trabajo pequeño, y precisamente por esos algunos minutos es donde suceden los accidentes, ¿no? Lecciones aprendidas: definir un rigger o señalero en cada operación para que dirija y garantiza la seguridad, ¿no? O sea, no se debe distinguir si es un izaje o una carga suspendida con materiales más pequeños, es un trabajo más pequeño, un trabajo más grande, e igual se debe definir un rigger para cada operación. Contar con un programa de mantención y revisión por especialista de los elementos y equipos de izaje. En este caso, al igual que el evento anterior, otra de los errores que ha sucedido para que acontezca este accidente es precisamente el elemento de la inspección de los equipos de izaje, que no está aparentemente incluido en los programas, o quizás está incluido pero no se efectúa correctamente, ¿no? Lo que normalmente sucede en algunas organizaciones. Instruir sobre la selección y uso adecuado de los equipos de parizaje conforme a estándares definidos por el fabricante y procedimientos internos, ¿no? Es lo que comentábamos al inicio del curso, es cierto, la normativa muchas veces genera ciertos lineamientos que no están muy específicos, pero si no tenemos un sistema de gestión definido, tendríamos que nosotros tomar como referencia normativas internacionales para poder definir, en este caso, procedimiento de nuestro sistema de gestión. Hay algunas organizaciones que ya tienen incluido tienen sistemas de gestión propios, y dentro de estos sistemas de gestión ya han incluido normativa internacional, y lógicamente los procedimientos ya son propios, ¿no? de cada organización. Entonces, básicamente hemos querido mostrar estos accidentes para poder precisamente determinar algunas lecciones aprendidas y cómo podríamos corregirlas, tomando como referencia el presente curso, ¿no? Partiendo entonces nuevamente con la ley 29783, que habíamos dicho que induce o obliga a que todo empleador garantice un ambiente de trabajo saludable, para lo cual obliga a que el empleador genere un sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Un modelo de sistema de gestión de seguridad y salud basado en normativas internacionales como referenciales, pero siempre y cuando teniendo en cuenta la normativa legal. Para lo cual, si nos enfocamos netamente a los trabajos de izaje que debemos tomar como referencia en nuestro sistema de gestión, parte con el establecimiento de las responsabilidades para poder ejecutar los trabajos de izaje. Parte entonces por la dirección, por el gerente o por en este caso, la máxima autoridad de una organización, para que pueda designar quiénes son los responsables para poder ejecutar los trabajos de izaje, quiénes son los responsables para poder autorizar un trabajo de izaje, quiénes son los responsables para poder hacer seguimiento, para poder firmar un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, se tiene que definir previamente las responsabilidades. Lógicamente, como consecuencia, vienen también las responsabilidades del supervisor de los trabajadores, del operador, vienen responsabilidades también del RIER, de la persona que pueda apoyar como vientero, etcétera, ¿no? Entonces, existen estándares de trabajo con izajes, se tiene que incluir estándares de trabajo en izajes, se tiene que incluir procedimientos específicos para realizar trabajo de izaje. Precisamente para poder realizar esos estándares de trabajo con izajes es donde se toma como referencia muchas veces normativa internacional, ¿no? Para poder incluir estos lineamientos. Los procedimientos específicos, como vimos en el evento anterior o en el accidente que tomamos como referencia, no existía un procedimiento para poder realizar esa labor de trasladar o descargar, en este caso, tuberías de concreto. Y precisamente en estos procedimientos es donde te detalla el paso a paso de toda la labor, incluyendo la señalización
incluyendo el RIER, incluyendo un permiso para poder realizar esta labor, una autorización, incluyendo también la restricción para que no ingrese nadie, ni un personal ajeno a la labor, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces falta, ¿no? En algunas organizaciones, porque falta definir un procedimiento específico. Establecer un protocolo para interrumpir labores de peligro, bueno, es algo que ya lo ha incluido el Decreto Supremo 011 del año 2019, que establece digamos, el generar el protocolo para interrumpir labores de peligro, ¿no? El Decreto Supremo 011-2019, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo durante la construcción, donde establece que las empresas deben incluir un protocolo donde establezca los lineamientos para interrumpir la labor de peligro, ¿no? Que puede realizarla cualquier trabajador, ¿no? Si un trabajador identifica que para poder señalizar su radio de trabajo no cuenta con, digamos, con los recursos necesarios como los bonos o la señalización necesaria, entonces está generando una condición subestándar, por tanto podría paralizar la labor hasta que le adquieran, digamos, estos recursos, ¿no? O si un trabajador detecta que no tiene los accesorios de izaje completo para poder realizar la labor, o al menos no están en buen estado, entonces también podría interrumpir, digamos, una labor, o por decir, si es que hay una labor paralela para lo cual puede generar algún peligro. Hay muchas razones por las cuales se puede interrumpir ciertas labores. Los permisos escritos para trabajo de alto riesgo, que es básicamente el PETAR, la autorización, y es una de las causas que muchas veces generan accidentes si es que no lo cuentan, porque este documento, si bien es cierto, es un control administrativo, pero es un complemento para que el supervisor asista a la zona de trabajo, revise que los controles estén incluidos en este permiso y lógicamente va a autorizar teniendo en cuenta que se hayan cumplido todos los controles. También dentro del sistema de gestión es importante establecer los recursos necesarios, ¿no? La señalización, las barreras, el equipo de protección personal. Algo también importante que ha incluido el Decreto Supremo 011-2019, el Reglamento de Seguridad de Construcción, es que en todo plan de seguridad debe incluirse una partida sobre el costo en materia de seguridad, sobre los recursos que se van a necesitar para el proyecto en ejecución. Eso es importante, que bueno, es uno de los elementos importantes que ha incluido el decreto supremo 011, ¿no? Que tiene que estar dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces partimos con las responsabilidades, como ya hemos dicho, primero definitivamente la dirección tiene que, o el gerente o la máxima dirección, tiene que designar a los supervisores responsables, al supervisor idóneo para que realice el seguimiento, la autorización de estos trabajos. Y lógicamente existen ciertas responsabilidades también para el supervisor, como completar antes de iniciar cualquier trabajo de izaje la autorización respectiva, en este caso el permiso, mantener una copia de esta autorización de trabajo de izaje en el área de trabajo y entregar el original al área de seguridad al final de la labor. Eso también lo ha incluido en la normativa del sector construcción, ya de manera específica. Inspeccionar el área de trabajo y los equipos utilizados en los trabajos de izaje. Hay que inspeccionar previamente en la planificación de un trabajo de izaje, cuál es el área de trabajo, qué elementos se encuentran en el entorno del área de trabajo, cuáles son los equipos de izaje que se van a utilizar, identificar los peligros e implementar las medidas preventivas necesarias, asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el procedimiento. Eso también es importante, de que una vez que se tenga el procedimiento se tiene que comunicar y el supervisor es el encargado de asegurar que el trabajador involucrado en esta labor de izaje entienda el procedimiento, cuenten con el procedimiento, se les haya difundido, se les haya comunicado. Asegurar que todo el personal fue capacitado en el curso de trabajo de izaje. Parte de lo que te dice el Decreto Supremo 005-2012 es que debemos implementar personal competente para las labores, y para poder implementar este personal competente precisamente generar capacitaciones, generar certificados de capacitación o de acreditación de que es un personal capacitado y autorizado para realizar un trabajo, en este caso de izaje.
O por qué no decir, también, como algunas organizaciones lo tienen, tienen una cierta área específica que es el que te autoriza, digamos, a un operador o un rigger, ¿no? Esta área es, bueno, lógicamente con personal especializado, que es el que filtra, digamos, a un operador o al rigger, que tiene que estar certificado por una entidad externa y esta área lo filtra y adicional le toma una cierta evaluación para poderlo autorizar, ¿no? Bueno, algunas organizaciones lo tienen como en la práctica. Responsabilidad del operador, conocer y cumplir el presente procedimiento, operar la grúa respetando la tabla de carga y capacidad del equipo, ¿no? Todos los equipos tienen una tabla de carga y también generan una velocidad establecida, el operador debe de conocerla y respetar esa velocidad. Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de interferencias ajenas a la labor, eso es parte de la planificación también, que se tiene que realizar previa. Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos de izaje y notificar al supervisor de algún desperfecto encontrado. Contar con la autorización para trabajo de izaje antes de iniciar el trabajo. Si no se cuenta con el permiso, no se cuenta con la autorización. Cuando hablo de la autorización es precisamente cuando ya el permiso esté firmado, esté autorizado. Recién en ese momento se puede realizar los trabajos de izaje. Informar de cualquier daño o anomalía que pueda afectar la operación y la seguridad de la grúa a su supervisor y según instrucciones del supervisor proceder, en este caso, con lo necesario para la respectiva preparación, ¿no? Básicamente son las responsabilidades del operador. La responsabilidad del RIER es que es toda persona autorizada, entrenada, encargada de hacer las señales de maniobra, el operador grúa y de verificar que las condiciones de seguridad sean las apropiadas, saber calcular también las capacidades y efectuar la selección de los elementos de izaje. Lógicamente, se tiene que calcular previamente cuál es la capacidad de carga de la grúa, precisamente tomando en cuenta el diámetro o la distancia hacia dónde se va a cargar y tomando en cuenta también el peso de la carga, ¿no? Y para posteriormente tomar referencia al diagrama de cargas o a la tabla de cargas. Participar en todas las planeaciones de izaje, inspeccionar técnicamente los aparejos de carga, verificar el correcto almacenamiento y manipulación de los elementos de izaje, que también es responsabilidad, en este caso, del rigger y también del operador, que una vez que se termine la labor de izaje, almacenarlos correctamente, ¿no? No maltratarlos, no tenerlos a la intemperie, y es una de las causas que luego también genera el deterioro de los elementos de izaje. El rigger también tiene un amplio conocimiento del trabajo que va a efectuar, de forma que pueda coordinar cada trabajo con el operador, que también tiene que conocer cuál es en sí la labor que van a realizar. Puede ser trabajos pequeños, pero también existen trabajos grandes con una planificación, incluso que demora muchos días para poder obtener los permisos de ciertas áreas, de ciertas zonas, para poder estabilizar terrenos, etc. Entonces, es importante que el rigger, no solamente el operador, sino también el rigger conozca de toda esta planificación. Colocarse en un lugar donde pueda claramente ser visualizado y donde él pueda sin peligro observar y dirigir toda la operación. Utilizar la señalización estándar para grúas, al menos que se determine previamente. Utilizar otro tipo de sistemas como lo pueden ser radio, comunicación o señalización banderines. Es conveniente, bueno, va a depender de cada organización, pero es conveniente que si no existe visualización entre operador y rigger, debería incluirse una radio de comunicación, ¿no? Algunas organizaciones no lo tienen estandarizado, ya lo tienen incluido en su sistema de gestión. El aparejador debe conocer el uso y capacidad de cada implemento y aditamento de manejo de la carga, son responsables de verificar el estado físico de estos, su utilización correcta y descartar cualquiera que a juicio no cumpla con los requisitos para el izaje de una carga, ¿no? Hay ciertos elementos de izaje que quizás no están cumpliendo, teniendo en cuenta el peso de la carga, entonces a criterio tiene que hacer el cambio, adquirir los nuevos elementos, o algunos que están deteriorados, ¿no? Debe consultarla también con el supervisor de izamiento, ¿no? Con el supervisor especializado. Dentro de los factores a evaluar en una operación de izaje, bueno, tenemos en resumen, es previamente revisar los equipos y elementos de izaje, que son
una grúa, los cáncamos, las silingas. Debemos revisar también la documentación del personal, tanto el operador de la grúa, del RIER o los involucrados, digamos, en los trabajos de izaje, que deben de existir con cierta, o deben tener cierta autorización, tomando en cuenta algunas referencias internacionales o de normativas internacionales, o también tomando en cuenta los procedimientos propios que tenga la organización, ¿no? Los métodos, en este caso los planes de izaje, los aparejos y también, por qué no decir, dentro de la operación de izaje, como ya lo habíamos indicado previamente, es parte de los peligros que muchas veces se presentan, es el factor ambiental, ¿no? Para realizar una operación de izaje hay que revisar también el factor ambiental, la infraestructura, los vientos, la lluvia, los terrenos que tienen que ser estables y muchas veces por el tema del mismo clima, generan que los terrenos se encuentren inestables, ¿no? Bien, entonces, dentro de si hablamos de los equipos y elementos de izaje que habíamos visto, previamente se tiene que revisar cuál es la documentación necesaria, que en sí son las certificaciones de las grúas móviles. Cualquier organismo o individuo que tenga acreditación, training para certificación de ASME B30.5 o IRAN 3923 o 81926 u otra norma similar puede certificar, digamos, una grúa móvil, ¿no? Algunas organizaciones ya tienen identificadas cuáles son las empresas certificadoras y generan un registro, un listado de esas empresas, para lo cual tanto personal directo de la empresa o contratista tienen que acoplarse a este lineamiento, ¿no? Tienen que hacer certificar a sus equipos con este registro de empresas que ya tienen certificadas, ¿no? Por ejemplo, León Russo, que entiendo que es una de las empresas certificada y certifican en este caso a equipos móviles de izaje, ¿no? También lo que nos indica la ASME B30.5 es que ninguna operación de izaje debe realizarse si un operador no cuenta con una certificación respectiva vigente. Todos los operadores y auxiliares de grúa, en este caso los RIR, los, o algún auxiliar de grúa que maneje una organización, deben ser calificados o maniobristas calificados y certificados anualmente, y el supervisor del lugar de trabajo debe asegurar de que estos requisitos se cumplan, ¿no? Entonces, hablamos de una certificación de operadores de grúas, igual también que cumplan con estos requisitos de la ASME B30.5, ¿no? Cualquier empresa que certifique o que tenga certificación con ASME B30.5 o IRAN 3920 o 81926 puede generar esta certificación de los operadores, ¿no? De grúas. Vuelvo a recalcar, hay algunas organizaciones que ya tienen incluido este registro de empresas que en este caso certifican, ¿no? Algunos de los requisitos que podríamos nombrar dentro de la ASME B30.5 es la evaluación física, bueno, parte ya del procedimiento que te pide una evaluación física, vista, oído, coordinación, test, drogas, habilidades aritméticas, uso de tabla de cargas, evaluación de señales manuales, interpretación del manual de la grúa, examen escrito, conocimiento técnico, seguridad en operación de izaje, uso de tabla de cargas, examen práctico con el tipo de grúa a operar, ¿no? Básicamente son parte de los requisitos que ya las empresas en sí que se certifican tienen esa lista de requisitos para poder, digamos, certificar a un operador, ¿no? Asimismo, adicional a la certificación de la grúa, se tiene que realizar internamente por la empresa cierta inspección frecuente, o en este caso también, bueno, puede ser mensual o también puede ser periódicas, ¿no? Inopinadas a los equipos de izaje. Eso es responsabilidad también de la máxima dirección, el gerente que debe involucrarse a manera de liderazgo para poder realizar ciertas instrucciones a los equipos de izaje, por qué no decir también a la misma documentación eh,
involucrada, digamos, en los equipos de izaje, ¿no? Como las certificaciones, que muchas veces el personal encargado o personal administrativo encargado de llevar el control puede obviarlo, ¿no? Bien, vamos a realizar entonces ahora una pausa, como eh, ya habíamos indicado previamente, para poder realizar la interacción con los participantes con ciertas consultas, ¿no? Que se han generado. Claro, Gino. Bueno, invitar a los participantes a realizar sus preguntas mediante la opción levantar la mano. Asimismo, pueden escribir sus consultas al chat. Ronald nos pregunta, ¿cuánto debe ser la velocidad de viento permitida para realizar un trabajo de izaje? Bien, precisamente lo vamos a revisar en la segunda parte del curso. Hay una velocidad de viento que especifica la ASME 30.9, pero también hay una velocidad de viento que ya viene incluida en la G050, ¿no? Pero para no ahondar mucho, lo revisamos, me parece, la persona que está presente, esperemos que no se retire. En la segunda parte está incluida de la presentación. Eduardo nos consulta, cuando se realiza izaje de carga, ¿quién realiza el deslindado de la carga y quién conduce la soga de viento? ¿Quién conduce la soga de viento? Bien, bueno, normalmente es un maniobrista, en este caso el rigger el que realiza el estrobado, me entendí el estrobado, ¿no? Y bueno, los vienteros son personas que previamente se genera una pequeña capacitación para poder tener un registro de personas que pueden ser ayudantes, en este caso pero que deben de tener una previa capacitación, un previo entrenamiento para poder realizar el apoyo con viento, ¿no? Bueno, los invitamos a realizar sus preguntas mediante chat, por favor. Solicitamos que sus preguntas sean precisas, por favor. Le damos 20 segundos más para escribir sus preguntas, por favor. Vamos con la pregunta de Julio Espinosa. ¿Los operadores deberán tener certificado o certificación? Se entrecortó un poco, Enrique. ¿Los operadores deberán de tener certificado o certificación? Un poco se entrecortó al final, pero es en sí una certificación que realizan ciertas empresas, básicamente certificadoras, ¿no? En ASME 30.9 o las normas que hemos mostrado anteriormente. Eh, lógicamente hay ciertas organizaciones que incluyen dentro de su sistema de gestión un certificado interno, ¿no? Adicional, ¿no? O sea, una vez que se realiza el filtro de de estos operadores o estos maniobristas que cuenten con esta certificación previa con estas empresas, o estas organizaciones dentro tienen una área específica que le realiza una evaluación adicional para poder generar una certificación adicional interna, un certificado interno, ¿no? Juan nos pregunta, ¿hasta qué hora es recomendable el izaje? Mira, normalmente debería realizarse hasta las
6 de la tarde, porque precisamente es donde se tiene la iluminación de día, ¿no? Es hasta esa hora donde debería realizarse los izajes, pero eso tú tienes que determinarlo en tu sistema de gestión, en tus procedimientos, ¿no? En tu evaluación. Definitivamente también existen algunas actividades, entre comillas, no rutinarias o, digamos, extraordinarias que se podrían incluir o que se incluyen en algunos proyectos donde se establecen pisajes quizás pasado 1 hora, 2 horas, porque son parte de la operación, pero se tiene que incluir en tu procedimiento, en tu sistema de gestión, ciertos controles adicionales, ¿no? Como la correcta iluminación, etcétera. Pero normalmente debería realizarse máximo hasta las 6 de la tarde, que es con la iluminación natural, ¿no? ¿La grúa con neumáticos puede trasladarse con la carga durante un izaje? Definitivamente no, una grúa con neumáticos, digamos, no debería trasladar la carga digamos, o trasladarse de manera, o trasladarse con la carga suspendida, ¿no? No debería realizar un traslado, y no es parte tampoco de su lineamiento, ¿no? Para poder realizar un tipo de labor de traslado. Más o menos existen bueno, más o menos para tener alguna referencia, existen algunas actividades que se necesita realizar traslado de izaje de cargas, y normalmente se utilizan las orugas, ¿no? O normalmente se utilizan, por ejemplo, algunas excavadoras que cuentan con un dispositivo en su lampón para poder realizar izaje, pero son actividades puntuales que vienen incluidas en ciertos procedimientos, como por ejemplo el tendido de tubería, el tendido en línea, que sí se tiene que realizar con una excavadora, porque un tendido en línea, por ejemplo, se realiza en algunos relieves, zonas de relieve, donde no se puede incluir un camión grúa que necesita una plataforma estable, ¿no? O una grúa que necesita una zona estable para poder realizar el lizaje. Y es ahí donde se involucra una excavadora, por ejemplo, ¿no? Que tiene orugas, que sí tiene que trasladarse sobre unas zonas de relieve, sobre pendientes, básicamente para hacer actividades, por ejemplo, de tendido de línea. Y en este caso, de estas actividades sí se realiza traslado con carga suspendida, ¿no? Eduardo nos menciona, si llevo el curso de izaje de cargas, ¿puedo también ser vientero o debo de realizar otra capacitación? En realidad, esto sí va a depender de tu sistema de gestión, de cómo lo incluyas, pero en sí, los cursos de vienteros o capacitaciones para el personal que va a realizar trabajo de vienteros van enfocados a los trabajos de izaje, ¿no? Entonces, si tú realizas un curso de izajes, podrías incluir a un personal vientero, pero tendrías que incluirle los lineamientos específicos precisamente para realizar esta labor, ¿no? Porque recordemos que los trabajos de un personal vientero es, digamos, un complemento al operador, al rigger, ¿no? Tienen ciertos lineamientos específicos, ciertas pautas específicas, ¿no? Julio Espinosa nos menciona, certificado y certificación es diferente, no queda claro la respuesta ahí, ¿no? Bueno, básicamente a la persona que hizo la consulta anterior, porque en realidad nosotros hemos hablado básicamente de certificación, ¿no? Que es las empresas que cuentan, digamos, con esa acreditación para poder realizar ciertas autorizaciones. En este caso, una empresa, para poder autorizar a equipos de grúa necesitan cierta acreditación. En este caso, si hablamos de un operador,
lo que se le entrega es una acreditación que viene entre medio de un certificado, ¿no? O sea, no es, digamos, depende de cómo lo tome, digamos, la organización, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para izaje en tándem? ¿El procedimiento para qué, perdón? Para el izaje en tándem. Bueno, estabas hablando entonces entiendo, de izajes de críticos. Eso lo vamos a ir revisando más adelante en la segunda parte, para no poder ahondar mucho. Ahí tenemos algunos lineamientos, ¿no?, que hemos considerado. Bueno, y vamos con la última pregunta para... Bueno, nos menciona Flores Mendoza que también es izaje con 2 grúas. Bueno, vamos con la última pregunta de Billy y continuamos con la segunda parte. ¿Las bombas de hormigón es un trabajo de izaje? La bomba de hormigón. Así es la pregunta, no entendí. Sí, las bombas de hormigón es un trabajo en izaje. Me imagino que se refiere a cuando levantan concreto hacia un edificio o algo por el estilo. Mm, ya, o sea, estamos hablando de que estás levantando con tipo polea, ¿no? En sí, también es considerado los trabajos con poleas, los trabajos con señoritas, también son considerados trabajos de izaje, pero tienen otro tipo de lineamiento, ¿no? Otro tipo de que no estamos incluyendo en este caso en el presente curso, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo son izajes de cargas suspendidas con los equipos que hemos visto al inicio, ¿no? Como camión grúa, que en este caso que son grúas articuladas, de brazo articulado, o grúas telescópicas, o digamos, o puente de grúa, ¿no? Bueno, y nos continuamos con la segunda parte. Las preguntas que hayan quedado pendientes las responderemos en la segunda rueda de preguntas. Ok. Bien, bueno, continuando con la siguiente parte del curso, básicamente queríamos mostrar que existen ciertas normativas, en este caso la ADME B30.9, que especifica los lineamientos para el uso de las slingas, ¿no? Algunas organizaciones ya lo tienen incluido en su sistema de gestión o en sus procedimientos. Es importante que la tengamos, digamos, como base de datos para saber de dónde salen, digamos, estos lineamientos, ¿no? En este caso, la ANMB 30.9 genera los lineamientos para las diferentes tipos de lingas de cable de acero, o la divide en lingas de cable de acero sintéticas, de cadena, de malla metálica, y para cada tipo de linga genera algunos lineamientos, ¿no? Bueno, estos son los diferentes tipos de lingas, que son sintéticas, cable de acero, cadena, metálica. Y en este caso, para los cables de acero, que en sí es un cable que contiene un alma, está compuesto de un alma y contiene diferentes alambres, que contienen también estos alambres un torón, no sé como vemos en pantalla. En sí es un alma con varios torones y cada torón tiene diferentes cables, ¿no? Uno para tener una idea, porque precisamente la ASME te especifica que se tiene que hacer una inspección previa de estos cables, tomando en cuenta, digamos, el estado de estos alambres, ¿no? Si se tiene más de 10 alambres rotos en un paso, de 5 alambres rotos, en un torón o en un solo paso tendríamos que reemplazarlo, ¿no? O si se encuentra con ciertas raspaduras o abrasión severa o dobleces permanentes o evidencia de daño por efecto de temperatura, accesorios finales rotos, deformados, falta elegible de placa de identificación, etcétera, ¿no? Es una de los lineamientos que te indica la norma que tienes que retirar, ¿no? Una de las herramientas para poder utilizar también para medir es el vernier, en este caso de los cables. Para las lingas sintéticas también la ASME B30.9
especifica también ciertos lineamientos, ¿no? En este caso, las lindas sintéticas pueden ser de nylon o poliéster, ¿no? Resistentes a muchos álcalis, en el caso de nylon y poliéster, a muchos ácidos. Se recomienda, en este caso, tener la ficha técnica de estas lingas para poder utilizarla de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. En este caso también se tienen ciertos criterios que incluye la norma para poder retirarla, ¿no? Como cortes, en este caso agujeros, quemaduras ácidas, costuras, malla aplastada, degradación por luz, hilo de núcleo, rojo expuesto, etcétera. Entonces, es importante que nosotros realicemos una inspección previa de estos en línea y la incluyamos en el programa, en este caso de inspecciones que tenemos en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Bueno, esta es una de las tablas que deberíamos tomar como referencia, teniendo en cuenta una norma europea sobre los colores de los diferentes tipos de linga, y cada color tiene una carga máxima de trabajo. En este caso, el color violeta tiene 30 milímetros de ancho, una carga máxima de trabajo de 1 tonelada. El color verde, un ancho de 60 milímetros de ancho y una carga máxima de trabajo de 2 toneladas. Color amarillo, y 3 toneladas, 90 milímetros de ancho. Color gris, en este caso 120 milímetros de ancho, 4 toneladas. Naranjado, 240 milímetros y 15 toneladas, ¿no? Para tomarla como referencia también es importante que la tengamos en nuestra, que tome el personal logístico. La selinga de cadena, igual también incluye ciertos lineamientos y ciertos criterios para poder reemplazarla, ¿no? O sea, si vemos que ya tiene fisuras, desgaste excesivo, eslabones o componentes elongados, eslabones o componentes doblados, torcidos. Y estas lingas también lo que te indica son construidas y ensayadas en una norma ACTM 391, que es una de las normas que garantiza la resistencia de los materiales. Entonces, es importante que cuando adquiramos una linga de este tipo de material, tiene que cumplir con este tipo de normas, ¿no? En referente a los ganchos, también existe un volumen de la ASME, que es la B30.10. Es un elemento mecánico componente de la grúa, camión grúa de línea, que sirve para conectar, en este caso, el equipo de izaje y los elementos de izaje para hacer la maniobra. También hay un cierto criterio para poder reemplazarlo, es cuando tiene grietas, fisuras, o desgaste superior al 10% de la dimensión de la sección. Un método para poder, una buena práctica para poder identificar, digamos, el deterioro de estos ganchos es el método de los 3 puntos para medir la abertura de la garganta en un gancho. Se ubican 3 puntos equidistantes en el gancho, forman un triángulo equilátero y luego se revisa que se cuente, digamos, con la medición con los 3 puntos de manera equilátera, ¿no? Distantes. Permite medir en este caso la extensión o abertura de la garganta y la deformación y distorsión del gancho. También en el caso de los grilletes, la AMB 30.26 genera los lineamientos para la utilización de los grilletes, ¿no? O las pautas para poder adquirir este tipo de grilletes. Y también ciertos criterios para poder reemplazarlo, ¿no? Como una reducción del 10% de la dimensión original del accesorio de izaje doblado. Si vemos retorcidos, distorsionados, hay posibilidad que puede existir alguna rotura, o que veamos o que identifiquemos algún desgaste o corrosión excesiva, ¿no? Y bien, en sí, el procedimiento que debemos tener para poder realizar los trabajos de izaje, porque dentro del sistema de gestión, como hemos revisado hasta ahora, hemos revisado las responsabilidades que incluye todo el sistema de gestión, y en este caso para los trabajos de izaje debemos determinar previamente cuáles son las responsabilidades de los involucrados, ¿no? El supervisor, que es el designado por el gerente, y lógicamente la responsabilidad del supervisor, del personal involucrado, del RIER o de las personas que realizan este tipo de trabajo, ¿no?
Posteriormente, entonces, se genera el procedimiento, que es muy importante incluir el paso a paso de las tareas que se van a realizar. Dentro del procedimiento de ISAGE debe de incluir la realización de la evaluación previa al día a día sobre los riesgos a través de diferentes herramientas de gestión que podamos incluir en nuestro sistema de gestión, ¿no? Una de las herramientas de gestión, por ejemplo, que utiliza minería es el hipercontinuo, o el ATS en caso de construcción. También en minería utiliza el ATS para actividades no rutinarias, ¿no? Pero son herramientas de gestión que te sirven para poder realizar una evaluación inicial de los riesgos. Entonces, es importante que en el procedimiento, uno de los primeros pasos que se incluya es precisamente evaluar los riesgos iniciales de la tarea utilizando este tipo de herramientas de gestión, ¿no? Que puede ser el hipercontinuo, el ATS, o dependiendo la organización o actividad económica, ¿no? El tipo de herramienta de gestión que cuente. Dentro de estas actividades también previas, que tienen que estar incluidas en el procedimiento, es elaborar el permiso escrito para trabajo de alto riesgo, ¿no? El PETAR, que tiene que ser válido para la fecha y horario indicado para esa tarea. Lógicamente, si es que hay algunas condiciones que cambian en la labor, tiene que realizarse un cambio de procedimiento o en este caso de permiso, incluyendo las nuevas condiciones de la labor, ¿no? El PETAR, el personal también entrenado deberá realizar el checklist del equipo y elementos, en este caso de ISAGE, ¿no? Básicamente, el operador tiene que realizar el checklist de su equipo y el rigger tiene que realizar la revisión o la inspección de los aparejos de ISAGE o cualquier elemento que está involucrado, herramienta o equipo que esté involucrado en los trabajos de cargas suspendidas, ¿no? Entonces, más o menos este es el orden cronológico que se incluye en los procedimientos o se debería incluir en los procedimientos para realizar los trabajos de ISAGE. Lo hemos dividido en 8, este orden cronológico. El primero es la planificación del trabajo, que es precisamente una reunión de toda la cuadrilla para poder realizar la evaluación del área de trabajo, para poder revisar la zona que se va a realizar este izaje, para poder revisar los implementos que se van a utilizar, por qué no decir también determinar si el clima es el idóneo para poder realizar el izaje. Y en sí es una planificación entre el operador, el rigger, el supervisor y todo el personal involucrado, así que hablamos también de un izaje ya de mayor envergadura, ¿no? Estamos hablando de repente de un izaje con una grúa telescópica para naves, digamos, en construcción metalmecánica, y involucra también una planificación más grande, ¿no? Pero en sí es el orden cronológico, realizar una planificación del trabajo con todo el personal involucrado, ¿no? Que puede también incluirse personales de áreas adyacentes o de áreas para lo cual se les va a generar un servicio, ¿no? Los chequeos preventivos, en la segunda parte, entre los chequeos preventivos, el supervisor debe revisar que se haya generado el ATS que ya hemos visto o la herramienta de gestión para poder evaluar los riesgos iniciales, que se haya realizado la inspección de los equipos, accesorios de izaje, que se cuente con la documentación en campo del personal involucrado, ¿no? Estamos hablando de la autorización, bueno, los permisos, también de la autorización o certificación de los equipos, del operador, del RIER, del personal involucrado en la labor, se tiene que realizar este chequeo previamente. La señalización posterior del área de trabajo, que es el paso número 3, una vez que ya tengamos la documentación, ya ya hemos revisado el área de trabajo, se tiene que señalizar precisamente posterior a esa evaluación, ¿no? Que realizamos en la planificación. Es donde tenemos la dimensión de la señalización, hacia dónde va a incluirse la señalización, qué es lo que se va a tener que restringir, qué materiales se van a tener que retirar, despejar básicamente la zona.
El cuarto paso ya es el despliegue de los estabilizadores, que son en este caso los estabilizadores laterales que tiene un equipo de izaje. Ya se realiza netamente con el operador, pero previamente se genera la instalación de las zapatas, también de los seguros. Una vez que se genere la instalación del estabilizador, también se asegura que estén ya implementados todos los dispositivos de seguro de estabilizador. Posteriormente se realiza la instalación ya de los accesorios de izaje, que es el estrobamiento, solamente con el personal autorizado para poder realizar este estrobado, ¿no? Lógicamente ya con las lingas o accesorios de izaje que se han determinado en la planificación. Luego se realiza la protección de los puntos de anclaje. Básicamente en algunas ocasiones amerita ciertas protecciones de caucho, por ejemplo, para el izaje con eslingas en ciertas superficies que puedan generar corte, entonces genera una protección adicional, como tramos de caucho que se incluyen, o instalación también de los vienteros, que mínimo se debe contar con 2 vienteros por carga, y posteriormente se realiza una prueba de levante, ¿no? Una prueba en vacío, como se dice, para poder revisar si es que está cumpliendo la función, ¿no? El número 7 ya es la preparación del área de descarga, que una vez que ya hayamos revisado que se ha incluido la instalación de accesorios, ya se generó la del despliegue de estabilizadores, ya se generó la señalización, tiene también que revisar el área de descarga, hacia dónde vamos a realizar la descarga de ciertos materiales o de ciertos equipos, donde se tiene que colocar para esta descarga los durmientes, que son normalmente de madera, que van a soportar la carga que estamos izando, andamios que podría aplicar en algunos trabajos metalmecánicos. Y finalmente se realiza el izaje de carga, ¿no? Que en sí lo tiene que realizar netamente el personal involucrado, que es el operador, bajo las indicaciones del rigger, ¿no? Y es recomendable que se realice solo movimientos verticales, horizontales, no oblicuos, para evitar posibles desprendimientos, digamos, de carga o problemas o posibles volcaduras, digamos, de los equipos. Dentro del equipo de protección personal que se tiene que revisar es básicamente el que hayamos evaluado en nuestro IPER o en nuestro ATS de inicio de la labor, que previamente se realiza, como ya sabemos, una evaluación de riesgos y se determina el tipo de equipo de protección personal, pero dentro del mínimo equipo de protección personal tenemos que es el casco de seguridad con barbiquejo, los guantes de seguridad, que pueden incluirse o adicionarse algunos guantes resistentes a cortes, abrasión, corrosión, dependiendo de la actividad que se va a realizar. Los zapatos de seguridad, que también va a depender de la evaluación del IPER, qué tipo de zapatos adicionales se pueden incluir, como resistentes a electricidad, químicos, cañante, depende del tipo de izaje que se va a generar. El chaleco reflectante, en este caso, lo que se recomienda, lo que indica la G050 incluso, de utilizar un chaleco distintivo para el rigger, para el maniobrista, ¿no? Para poder tener mejor visión, mejor visibilidad respecto al operador. El arnés de seguridad, básicamente para el maniobrista, que es el que va, digamos, a incurrir en algunos trabajos de altura o va a tener que subir para poder hacer ciertos anclajes. El bloqueador solar, en este caso, netamente para los involucrados de la labor, teniendo en cuenta que estos trabajos se realizan normalmente de día, FPS 30 como mínimo, lente de seguridad con filtro UV, ¿no? Pero en sí también se tiene que determinar qué otros equipos de protección personal dependiendo del tipo de riesgo, ¿no? Como protección auditiva también para el operador o protección facial, dependiendo del tipo de riesgo que ya hayan evaluado en el IPER inicial o en el ATS inicial de esta labor, ¿no?
El PETAR, que es el permiso de trabajos, en este caso de alto riesgo, el PETAR ya habíamos indicado también que el Decreto Supremo 024, que es el de minería, establece un modelo de formato para poder realizar estos permisos. Es un formato referencial mínimo, como lineamiento mínimo, para lo cual las organizaciones lo pueden tomar como referencia, pero pueden incluir algunos lineamientos que hayan determinado como controles en su actividad. Y había una de las preguntas también del público, ¿no? Sobre los izajes de andén, que básicamente es cuando se utilizan o se realizan en algunas organizaciones, lo han determinado como izajes críticos, ¿no? Estamos hablando de izajes, por ejemplo, con 2 grúas o, digamos, con izajes de carga de mayor ancho. Entonces, para este tipo de izajes, también hay algunas organizaciones, porque no te lo pide la normativa de manera específica, hablando de la G050 o el reglamento de construcción o el reglamento de minería, no te lo pide, pero sí algunas organizaciones han tomado modelos internacionales y dentro de estos lineamientos han incluido un formato adicional, que es el permiso paisajes críticos, donde se van a determinar ciertos controles adicionales, ¿no? Es la autorización que se requiere para levantar en algunas cargas que se encuentren pasando el 80%, por ejemplo, algunos lineamientos que han determinado para identificar un mensaje crítico, ¿no? Entonces, o con proximidad de líneas eléctricas, o cuando se use más de 2 grúas. Estamos entonces verificando en pantalla 2 tipos de PETAR, ¿no? El PETAR, que es un modelo referencial, vuelvo a recalcar, de minería, y el PETAR para izajes críticos, que también es algo que han incluido algunas organizaciones como modelo. También la G050 te incluye un modelo de permiso de izaje, que es importante que nosotros también lo revisemos y lo podamos incluir en su anexo J.4, incluye lo de permiso de izaje, que si nos damos cuenta también dentro de este formato, que es un poco incluso más específico que el formato general que tiene ingeniería, para poder incluir incluso los pesos, la longitud, el peso de los ganchos o de los accesorios de izaje, y también incluye las personas que van a autorizar este permiso, ¿no? También dentro de la G050 incluye un formato para inspección de grúas, el formato que vemos en pantalla. Dentro de su anexo J.5, debemos también tomarlo como referencia en la norma técnica G050, seguridad durante la construcción, que también incluye este formato para poder realizar la inspección de las grúas. Dentro del procedimiento, entonces, se tiene que generar el tema de la delimitación del área de trabajo para poder realizar el izaje, ¿no? Una vez que ya se haya determinado, entonces, la planificación, ya se ha determinado la documentación, ya se ha generado la documentación previa, se realiza entonces la delimitación del área de trabajo, para lo cual se tiene que adquirir, digamos, los recursos que ya deberían incluirse en la parte logística, ¿no? En los almacenes, para poder restringir todo el radio de trabajo de una carga suspendida, ¿no? Restringiendo personal no involucrado a la labor, o también trabajos o tareas paralelas o equipos que se encuentren de manera cercana, ¿no? Como vimos en el accidente, como lección aprendida, como referencia que tomamos, precisamente una de las causas fue porque un trabajador ingresa a la zona de izaje y en ese momento se rompe, digamos, una de las eslingas y la carga cae bueno, en este caso se trataba de una tubería de concreto que rueda y impacta hacia ese trabajador, porque precisamente no existía una delimitación, no existían estándares en este caso que lo indiquen, ¿no? Posteriormente, también uno de los lineamientos
cronológico del procedimiento es que se tiene que realizar el extendido, digamos, de los estabilizadores, pero previamente debemos de asegurar, o el supervisor involucrado debe asegurar que el terreno sea estable. Dependiendo del tipo de actividad o del tipo de equipo de izaje, incluso se puede determinar algún tipo de material compactado, ¿no? O se puede determinar alguna compactación. Vuelvo a recalcar, va a depender del tipo de equipo, el tipo de izaje que se va a realizar, ¿no? Estamos hablando de repente de un izaje de mayor envergadura, como por ejemplo, hace mucho tiempo se realizó o realizamos un trabajo en alguna actividad en Antamina generando un izaje de una barcaza. Entonces, se hizo previamente una estabilización con material de préstamo donde va a estar, digamos, esta grúa, y se hizo una compactación, incluso se hizo posteriormente unos estudios de suelo, una medición de esta compactación, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, va a depender de la envergadura del equipo o del tipo de izaje que se va a realizar, ¿no? Pero es importante que el supervisor evalúe la estabilidad, en este caso el terreno. Algo importante que indica la norma ASME B30.5 es precisamente, teniendo en cuenta la estabilización del terreno, que mínimo debe tener un grado de inclinación, algo que también lo recalca la norma G050. Teniendo en cuenta que por cada grado de inclinación, en este caso el equipo pierde, digamos, 10% de su capacidad neta por cada desnivel o por cada grado de nivel, ¿no? Como vemos acá en el presente cuadro, en este caso, para una pluma corta, radio mínimo, por un grado de inclinación pierde 10% de su capacidad neta. Si hablamos de 2 grados ya pierde el 20%, y si hablamos de 3 grados pierde el 30% de su capacidad neta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el supervisor evalúe la zona, el terreno, que se encuentre, digamos, estabilizado, ¿no? Y que cumpla, digamos, con esta pendiente específica. Bien, posteriormente, bueno, es importante también revisar, que es parte también de la planificación previa, revisar la selección de la maniobra que se va a realizar, la zona donde se va a realizar la maniobra, el lugar de la carga donde se va a realizar para poder generar la restricción, evaluar si la maniobra puede, digamos, dañar la carga, o evaluar si la maniobra va a soportar la carga, ¿no? Evaluar si hay suficiente espacio en la parte superior para usar el tipo de maniobra, evaluar si hay obstáculos que deben ser eliminados. Todo este tipo de evaluación se realiza en la planificación inicial del orden cronológico que hemos visto, ¿no? Al inicio. También, por qué no decirlo, dentro de esta evaluación es importante verificar que no existan instalaciones subterráneas, por ejemplo. Podría haber alguna tubería, algunas instalaciones subterráneas que tienen que realizar un previo monitoreo. Bueno, referente a la tabla de carga, porque una vez que ya se haya generado, digamos, la labor o netamente la señalización, ya se haya realizado la evaluación, se tiene que realizar ya la evaluación de la tabla de carga, ¿no? Porque es lo primero que un operador debe conocer para poder definir, digamos, esta planificación de trabajo, o para poder definir el izaje, de qué manera se va a realizar. Bueno, esta es una de las tablas de carga que tiene que estar incluida en todo equipo, según lo que lo indica la ASME B30.5, y también las organizaciones lo han incluido dentro de sus procedimientos, es que todo equipo de izaje debe contener una tabla de carga que es ya de fabricante, ¿no? Básicamente, como vemos en pantalla, la línea inferior indica el radio
distancia, en este caso de la extensión de la pluma. Y en la parte, digamos, vertical, digamos así, estamos hablando de los metros de extensión vertical en este caso de la pluma, ¿no? Y en las partes diagonales vemos los ángulos y lógicamente ahí también vemos el peso máximo que va a cargar, ¿no? Dependiendo también el grado de inclinación. En la parte derecha que vemos en pantalla, estamos revisando también el radio en metros y el 10.5 y el 15.4, en este caso para el modelo de grúa, son los radios o las extensiones máximos en este caso de la pluma, ¿no? Vamos viéndola con un pequeño ejemplo para tenerlo más claro. Lo que nos indica la norma ASME 30.5 es que a mayor radio de operación, si nos damos cuenta en la parte inferior, a mayor radio de operación, pues va a tener menor capacidad de izaje, digamos, el equipo. Al igual que a menor ángulo de inclinación, la capacidad del izaje va a ser menor, ¿no? Si nos damos cuenta, si es más vertical, va a tener mayor capacidad de izaje. Nos vamos generando un pequeño ejercicio para tenerlo un poco más claro. Tenemos en el ejemplo una carga bruta de 7.25 toneladas métricas y tomando como referencia la normativa, la ASME B 30.5 y la G050, que es Seguridad con la Construcción acá en el Perú, el lineamiento es que se tiene que tomar en cuenta el 80% de la carga, ¿no? Entonces, en este caso, la carga sería a tomar como referencia la de 5.8 toneladas, teniendo en cuenta que el 80% de 7.25 es 5.8 toneladas. Entonces, con estos 5.8 toneladas, nosotros revisamos en el diagrama de cargas, si se encuentra, según el ejemplo, si se encuentra, digamos, a una distancia de 6 metros, la carga, digamos, que vamos a izar a una distancia de 6 metros de radio, como vemos acá, 6 metros de radio, que es la distancia radial, nos vamos de manera perpendicular a la primera extensión, digamos, de la pluma, que nos da a 6 metros, nos va a arrojar 5.5 toneladas. Entonces, con esta primera extensión, estamos hablando de 10.5 metros, que es la primera extensión de la grúa, no podríamos realizar, en este caso, el izaje. Tendríamos que generar la segunda extensión, ¿no? El segundo telescopio, que si no seguimos esta línea roja horizontal, vertical, llegamos a 5.9 toneladas, por tanto, en este caso ya podríamos izar con este segundo telescopio a este radio de 6 metros, ¿no? Más o menos para tener una referencia de cómo se utiliza el diagrama de carga, pero en realidad quien realiza esta labor es el operador del equipo, ¿no? Es importante que también el rigger conozca, definitivamente conoce también la utilización del diagrama de carga para poder determinar el tipo de izaje o en este caso la extensión de la pluma, cómo vamos a utilizarla, ¿no? Y por qué no decir también la ubicación del equipo para poder realizar el posible plan RI o RI en plan que algunas organizaciones incluyen, ¿no? Para poder realizar un izaje. Otro de los parámetros que también es importante tomarlo en cuenta y lo incluye la normativa, la G050 también, es referente a los parámetros mínimos para operaciones con líneas eléctricas, ¿no? Que puedan estar incluidas, ¿no? Es unos parámetros que hay que tomarlo en cuenta. Para 50 kV, la distancia mínima es de 3 metros. De 50 a 200 kV de 15 metros, a 200 a 350 de 20 metros, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta, bueno, en este caso, algunas normativas sectoriales, como por ejemplo minería, algunas
organizaciones incluyen que hasta 23 kb toman la distancia de 3 metros, ¿no? Pero va a depender de cómo la incluyamos nosotros en nuestro sistema de gestión, en nuestros procedimientos, en nuestros estándares, ¿no? Igual para una operación en tránsito sin carga de un equipo de izaje que va con su boom o mástil en posición de viaje, también existen ciertos parámetros, ¿no? En este caso como 0.75 kb, tiene que existir una distancia de 1,22 m. Y bueno, son básicamente parámetros que es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Para nuestros estándares y nuestros procedimientos. Como recomendaciones generales que incluye la norma G050 durante la construcción, es que solamente aquellas personas entrenadas y autorizadas podrán dar señales a los operadores de grúa. Estamos hablando de los RIE, los maniobristas, que tienen que estar previamente certificados, previamente autorizados o entrenados. Se detendrá las labores cuando sobrepase la velocidad del viento, era una de las consultas. Bueno, en este caso, la G050, la que incluye 80 kilómetros por hora, la norma ASME incluye 67 kilómetros por hora. O sea, va a depender también de cómo lo incluyas tú en tu sistema de gestión. Hay algunas organizaciones que incluyen a 30 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora de velocidad del viento. Bueno, es de acuerdo a la evaluación de riesgos que generes o que determines, o por qué no decirlo, también de acuerdo a al relieve o a la zona donde está realizando trabajo, ¿no? Por ejemplo, puedo indicarles que como experiencia realizamos unos trabajos en la zona de Chiclayo, en Reque, donde hay unas zonas que incluyen vientos fuertes, ¿no? Por algo le llaman el ciclón, ¿no? El ciclón del norte. Entonces, va a depender también de la zona, el lugar o relieve de donde estás trabajando, ¿no? Clima de donde estás trabajando. Se deberá prestar especial atención en caso de que existan cables eléctricos en el área de la maniobra. Caso positivo, esta condición deberá ser evaluada por el prevencionista. Bueno, ya lo hemos indicado también previamente. La capacidad máxima autorizada de izaje de las grúas para un radio dado será 80%, es lo que te indica la G050, pero hay algunas organizaciones que incluyen con 75%, o sea, va a depender de cómo lo incluyas en tu sistema de gestión. Para distancias y pesos no indicados deberá interpolarse los valores para hallar los resultados. Al circular la grúa lo hará con la pluma baja siempre que las circunstancias del terreno, en este caso, lo permitan. ¿No? Bueno, son algunas recomendaciones que incluye la G050 durante la construcción, ¿no? Seguridad durante la construcción. Parte también de las recomendaciones es que cuando después de izada la carga se observe que no está correctamente asegurada, el maniobrista hará sonar la señal de alarma y descenderá la carga para su arreglo, ¿no? Es importante también que el supervisor verifique que estos equipos cuenten con una alarma, ¿no? O cuenten con un dispositivo de sonido al realizar los izajes, que normalmente todas las grúas lo tienen, ¿no? Al realizar el izaje cuentan con un dispositivo de sonido. Por tanto, también cuentan con un dispositivo de alarma para poder descender o paralizar alguna labor en caso de alguna emergencia. Al dejar la máquina, el operador bloqueará los controles y desconectará la llave principal. Bueno, hay algunas organizaciones que incluso la han incluido no solamente para la grúa, sino para todos los equipos, el desconectar y no dejar la llave, digamos, en los equipos, incluso como regla de oro o regla por la vida. No se dejarán los aparatos de izar con carga, en este caso suspendida, o sea, no, si tenemos una culminación de un trabajo de carga suspendida, no se debería dejar un equipo con una carga suspendida. Las grúas deberán contar con un extintor contra incendio, un PQS de 9 kilogramos como mínimo. El extintor estará instalado en el lugar fácil de acceso. Bueno, también hay algunas normas que indican otro tipo de extintor, pero básicamente tiene que ser un extintor para los 3 tipos de fuego, que es el ABC, PQS, es lo que te indica la G050. El color de chaleco reflectivo del rigger deberá distinguirse los chalecos del resto de trabajadores para ser fácilmente identificado por el operador de la grúa, ¿no? Eso es lo que te indica la G050. Como recomendación, algunas organizaciones incluyen un chaleco color verde o un verde limón. Bueno,
va a depender de cada organización, de cómo le incluyen su estándar en su procedimiento, ¿no? Finalmente hay que tener en cuenta que todos los lineamientos que se puedan generar, digamos, como controles, es importante que se incluyan en procedimientos, en estándares, para que precisamente estén ya estandarizados dentro de la organización, ¿no? Y cualquier persona que pueda retirarse o cualquier persona que ingrese nueva, simplemente se acoge a estos lineamientos, a estos estándares, a estas normativas, ¿no? Para eso existe mucha información, tanto en normativas nacionales como normativas internacionales, para poder realizar estos procedimientos de nuestros sistemas de gestión. Bueno, vamos a proceder ahora ya con las consultas que puedan existir, que se hayan desarrollado durante el curso. ¿Sí, Enrique? Muchas gracias, Gino. Bueno, indicarle a los participantes de igual manera pueden realizar sus preguntas por el chat o con la opción de levantar la mano.